Hola a todos, en el vídeo anterior habíamos hablado de la meteorización física, que es un proceso de alteración de la roca en el cual ésta no ve alterada su composición química. Es decir, la roca sufre un cambio, en este caso veíamos fragmentaciones, roturas, pero estos cambios no implicaban una modificación de su naturaleza química. Veíamos la gelifracción, y es que una roca podía tener grietas por las cuales se podía introducir el agua de la lluvia o de corrientes de agua. Este agua se podía congelar si bajaban las temperaturas, aumentaba así su volumen porque el hielo ocupa más volumen que el agua líquida, y entonces esta presión del hielo pues podía llegar a agrandar tanto las grietas que al final podía provocar una fragmentación de esta roca en pedacitos que podrían caerse pues favorecidos por la gravedad. Y si recordáis, esos fragmentos de roca se denominaban canchales. Luego teníamos la termoclastia, en la que también se producía fragmentación de la roca, pero en este caso producida por cambios bruscos de temperatura, diferencias de temperatura muy grandes entre el día y la noche, en zonas, por ejemplo, desérticas. Las temperaturas altas hacen que la roca se dilate, la temperatura baja hace que la roca se contraiga, y entonces estos ciclos de dilatación-contracción lo que provocan es que la roca se acabe fracturando. Por el contrario, en el caso de la meteorización química, sí que cambia la composición química de la roca que está sufriendo la alteración. Es decir, hay un proceso químico implicado, una reacción química. El caso más típico es la oxidación. Yo puedo tener una roca que presente minerales metálicos. Estos minerales metálicos pueden reaccionar con el oxígeno del aire, se pueden oxidar. Entonces aquí, como veis, aparece una sustancia rojiza que es un óxido, ¿vale? Esto es como cuando un metal se oxida, es exactamente igual. Lógicamente, la naturaleza química de la roca se ha visto alterada y también se ha producido este cambio in situ, en el propio lugar en el que estaba la roca. No ha necesitado ningún tipo de desplazamiento para sufrir esta alteración, con lo cual hablaríamos de un caso de meteorización química. Otro caso también muy conocido es la llamada carbonatación. En este caso, la reacción no es con el oxígeno, sino con dióxido de carbono que está disuelto en el agua. Esto vamos a verlo aquí. Puede ser en muchas ocasiones que el agua que discurre por el terreno pues presente acidez, porque puede tener dióxido de carbono disuelto. Entonces, este agua ácida lo que va a hacer es disolver determinadas rocas como las calizas o los yesos. Entonces, en el caso de la caliza, pues mirad, aquí se ven indicios de esta disolución. Esto es un proceso químico. Entonces, la roca es alterada químicamente. Y de hecho, tenemos aquí el proceso químico que hay detrás de esta meteorización. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es que el dióxido de carbono puede disolverse en el agua que discurre por el terreno formando un ácido que se llama ácido carbónico, y por eso el agua presenta acidez. ¿Qué es lo que ocurre con este ácido? Bueno, pues este ácido es capaz de reaccionar, en el caso de la caliza, con este componente. Este compuesto se llama carbonato de calcio y es un compuesto que compone, la roca caliza. Entonces, aquí se produce un proceso químico y entonces pues esta roca se disuelve, digamos, ¿vale? Esta roca, pues fijaos lo que pasa con este compuesto. Se ha solubilizado, de manera que presenta estas alteraciones. Pero lo interesante de esto además es que este proceso es reversible. Es decir, este carbonato de calcio que había aquí, ¿vale?, se ha disuelto y es lo que ha provocado que la roca presente esa alteración, pero esto puede volver a precipitar, ¿vale? Esta reacción química puede volver a darse en el sentido opuesto y el carbonato de calcio podría precipitar, y entonces es cuando vamos a formar estalactitas y estalagmitas, que eso lo veremos en el paisaje kárstico. ¿De acuerdo? Entonces simplemente quedaos con la idea como resumen de que tenemos dióxido de carbono que reacciona con el agua dando este ácido. Esto le da mucha acidez a ese agua y posteriormente ese ácido puede reaccionar con el componente de la roca caliza, haciendo que esta roca se disuelva.
Pero eso sí, este proceso puede darse en el sentido opuesto, de manera que al volver a precipitar este carbonato cálcico se pueden formar las famosas estalactitas y estalagmitas. Eso lo veremos posteriormente. Bueno, pues cortamos el vídeo aquí para que no se haga muy largo, pero no os perdáis las siguientes partes de esta explicación.